El reino de la divina voluntad. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un programa más del Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes. Igual, amigos, buenas tardes a todos. Pues sí, vamos a ver qué nos tienes deparado, Cecilia. Pues tenemos preparados muchas sorpresas a nuestro público, que nos escucha, que nos ve, que ha seguido la secuencia de los programas. Pero el día de hoy hablábamos de todo esto que estamos viviendo, sobre todo lo que significa la palabra castigo desde el reino de la divina voluntad, y si nosotros podíamos parar el castigo, o qué es lo que tenemos que hacer frente a Dios, pedirle que nos disminuya el castigo, pedir que no haya castigo, lograr que se conviertan las almas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en una circunstancia como esta, conforme a la divina voluntad, doctor? Bueno, yo creo que lo primero es entender que estamos en un tiempo muy especial y un tiempo en donde prácticamente parece que se están cumpliendo ya muchas de las profecías que hay en la revelación pública, ¿no? Sí. Y más específicamente estamos hablando de las profecías del profeta Daniel y del Apocalipsis, que es este final de los tiempos. Aparentemente, o sea, estamos viviendo un momento de... Nos hemos envuelto en un problema que es una epidemia, una pandemia por un virus. Y esto nos tiene tan ocupados o tan preocupados que no hemos visto el verdadero problema. O sea que el verdadero problema lo estamos viendo en este cambio de rumbo de tipo político, de tipo social, que nos está llevando hacia un socialismo, hacia una palabra que comunismo, ¿sí? Y el comunismo, bueno, sabemos exactamente qué representa. Representa una opresión, representa una esclavitud, representa un estado de total y absoluta miseria, en donde el régimen político se encamina a empobrecer a la población a tal grado que ahora la población tenga que agradecer las limosnas que se nos dan. Esto lo hemos pasado por alto, o sea, no tenemos esa noción clara de lo que está pasando. Y no es a nivel de México, sino es a nivel mundial. O sea, en todos lados está sucediendo que todas las corrientes de izquierda, como se mencionan, van rumbo a este establecimiento de ese tan llamado nuevo orden mundial. O sea que va encaminado a eso. Ahora, este nuevo orden mundial, ¿quién lo encabeza? O sea, ¿cuál es el punto de partida de esto? Bueno, hay muchas teorías, hay muchas cosas, muchos personajes que se nombran, pero yo diría que hay un solo motivador, que es el enemigo, o sea, que es Satanás. O sea, él es el que, junto con todos sus seguidores, sus demonios, está orquestando esta parte para esclavizar a la humanidad y, sobre todo, quitar a Cristo de este mundo. O sea, la finalidad no es tanto el esclavizarnos, sino el quitar a Jesús de aquí y quitarle la oportunidad de llevar a cabo su plan, porque su plan lo lleva a cabo a través del hombre. No es él solo, sino él requiere del hombre para poder llevar a cabo todo lo que él había planeado desde toda la eternidad. Esto que parece así como decir, están fantaseando o es demasiado alarmista o son, en fin, ya sabes las palabras que usan para nombrarte. Digo nombrarte, no nombrar, no sé. Entonces, vamos a recurrir a una pequeña resumen de revelaciones para darnos cuenta exactamente de lo que está pasando.
Vámonos al Apocalipsis. Vámonos al Apocalipsis, al capítulo 12 del Apocalipsis, donde dice lo siguiente. En esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, gritaba con ansias de parir y sufría dolores de parto. Curioso, una mujer vestida de sol. ¿A qué te suena? Bueno, me suena a la Virgen de Guadalupe. Yo siempre que La leo Virgen. aquí pienso a la Virgen de Guadalupe. A la Virgen de Guadalupe, exactamente. Sí. Y no es vestida de sol. O sea, vamos a ir adentrándonos un poco en la divina voluntad. La divina voluntad es luz. Y Sí. esa luz refulge en la persona. Y una prueba es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Ajá. ¿Qué fue lo que los apóstoles vieron? Pues vieron a nuestro Señor como iluminado de una manera diferente, ¿no? Con resplandeciente, hasta sus ropas de un color y de una luz, de una luminosidad distinta a la que conocían hasta ese momento. Así es, pero es una luz que sale de su interior. Y Jesús nos define que lo único con lo que se puede comparar a la divinidad, a Dios, es la luz. Y siempre habla de la luz de su voluntad, de la luz de su fiat divino, de la luz o sea, como que ese es el punto principal de luz para ellos. Entonces Jesús deja traslucir a través de su humanidad parte de su divinidad. Es luz que está refulgiendo. La Virgen María vive en la divina voluntad. La Virgen María tiene en plenitud esta vida. Entonces no sería muy remoto pensar que la Virgen de Guadalupe, esa luminosidad, no es el sol vistiéndola, sino es el sol saliendo de ella, trasluciendo de ella. Bueno, y dice, estando encinta, gritaba con ansias de parir y sufría dolores de parto. Al mismo tiempo se vio en el cielo otro portento. Conste que es en el cielo, en donde se ve esto que dice, era un dragón descomunal, rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas tenía 7 diademas. Con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. ¿Qué podríamos pensar en esto? Estrellas, los astros, o sea, soles en el firmamento. Bueno, podríamos decir que sí, pero ahorita vamos a irnos adentrando para ver qué tipo de estrellas son. Y dice, el dragón se puso delante de la mujer, que estaba a punto de dar a luz, pero en cuanto da a luz, su hijo es raptado al cielo. O sea, en el momento que ella da luz, el hijo es raptado para Dios, arrebatado para Dios, para el trono de Dios. Y ella huye al desierto. Se le dan 2 alas, se le dan alas, y el dragón arroja una corriente de agua para tragársela, pero la tierra se abre y engulle el agua. La mujer no es alcanzada. Bueno. Después de eso, es que entre tanto, bueno, antes de esta parte, dice, la mujer huyendo al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, y durante un lapso de 3,5 años, o sea, 1260 días. Así lo dice textualmente, para que allí la sustentaran a la mujer por espacio de 1260 días. O sea, son 3,5 años. Entre tanto, esa palabra entre tanto es fundamental, porque al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, se trabó una batalla grande en el cielo. ¿Sí? Miguel y sus ángeles peleaban contra los que estaban en contra. ¿En contra de qué? ¿Cuál era el punto? Sabemos que el pecado de Luzbel, que era el ángel más hermoso que había, más agraciado,
fue que cuando se le comunicó que el Verbo se iba a encarnar, él se opuso porque pensó que el tomar una humanidad no era decoroso para él, que porque el hombre era inferior a él, que él se debía angelizar. O sea, el Verbo tenía que ponerse en él para que él tomara la prerrogativa de tener la vida divina como propia. Por eso es y que dice, no voy a servir a Dios en el hombre, que ese es el pecado de Luzbel, el non serviam, el no serviré. Doctor, nada más una pregunta. ¿Podríamos esto llevarlo a la divina voluntad en el sentido de que el demonio quería que los ángeles, o sea, y él particularmente, pudiera tener la vida divina a la que nosotros aspiramos en este momento? Uh-huh. Es lo que él quería, esa podríamos decir que fue la máxima tentación. Exacto, ese fue el punto de rebeldía. Wow. Supo en ese momento que la divinidad, o sea, a través de Jesús, a través del Verbo encarnado, se iba a fundir con la humanidad. Y que ahora él tenía que adorar y servir a su creador, pero en el hombre también. Entonces, esa soberbia que nació en él no le permitía adorar y estar al servicio de un hombre, según él, porque era inferior. O sea, él supuso que la naturaleza angélica era superior a la naturaleza humana. Lo que no entendió nunca es que la naturaleza humana no es sola, sino es unida con la divinidad. Ese es el verdadero hombre, que era Jesús. ¿Pero no pretendía eso Satanás? ¿No pretendía tener la unidad con Dios de esa manera? Sí, eso es lo que pretendía. Que no fuera en un hombre, sino fuera en él. En él. Sí. Entonces, cuando, cosa curiosa, aparece la mujer vestida de sol, embarazada, con dolores de parto, y el dragón rojo, recalco, rojo, se va tras ella para querer engullir al hijo. Su hijo. Pero en cuanto el hijo nace, es arrebatado al cielo junto al trono de Dios. Y ahí es resguardado. Y a la Virgen la mandan, bueno, no la mandan, se va al desierto y ahí la van a sustentar por 1260 días. 1260 días. ¿Sí? Que son 3 años y medio. Curiosa cifra. Bueno. Y ahora vuelvo a lo mismo. Entre tanto, se trabó una batalla grande en el cielo. O sea, al mismo tiempo que sucede esto, el Satanás, Luzbel, empieza a pelear en el cielo. Y una pelea de voluntades, convenciendo a todos los ángeles de que no era decoroso el servir en el hombre y que había que oponerse a Dios. Y San Miguel, que era fiel a Dios, tratando de convencerlos de que lo mejor era aliarse con Dios. Bueno, no hubo respuesta, o sea, logró llevarse a un buen número de seres angélicos, pero llegó el fin de la prueba, porque esto era una prueba. Sí. Y las pruebas en la eternidad tuvieron tiempo. O sea, igual que nosotros tenemos un tiempo y estamos inmersos en la eternidad, él también tuvo un tiempo y al final de ese tiempo todos quedaron confirmados en la decisión que tenían, confirmados en apartarse de Dios y confirmados en ser fieles a Dios. Y ahora, como ya no tenían ningún sentido que ellos, los malos, permanecieran en el cielo, ya no tenían forma de poder guerrear, ya había una confirmación, en ese momento es arrojado a la tierra, porque ya no se encontró lugar para ellos en el cielo.
Y es cuando el Apocalipsis dice que como un lamento, ¿sí? Porque el demonio ha sido arrojado a la tierra, ha sido precipitado, el acusador de todos nuestros hermanos, para seguir guerreando en la tierra, engañando a todos los seres humanos, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, ¿qué nos trae todo esto? Bueno, la mujer es, como dijimos, lo más probable es la Virgen, va a ser defendida por 3 años y medio, a partir de que el demonio es arrojado a la tierra. ¿De acuerdo? Sí. El Hijo es arrebatado al cielo y en el momento en que esto sucede, ahora el demonio empieza a combatir a Dios a través de nosotros para que no logre su cometido de convertirnos a Él y de que Él se funda con nosotros. Es por envidia por lo que está peleando. Sí, porque él hubiera querido ese puesto, no tiene ese puesto, y al no tenerlo, pues continuamente su anhelo es vencer al ser humano, perderlo y demostrarle a Dios que el ser humano por el que el Señor murió y padeció, pues lo traicionó, en pocas palabras. Uh-huh. Así es. Bueno, después de esto, así rápidamente, o sea, el dragón se lanza contra la mujer, ¿sí? Y aparte se lanza también a guerrear contra todos los de la casta de la mujer, o sea, todos los seres humanos. Sí. Los que quieren seguir fieles a Dios, ¿no? ¿A qué se referirá esa corriente de agua que arrojó para quererse tragar a la mujer? ¿Y a qué se referirá la tierra que se abre y que engulle toda esa agua para que no toque a la Virgen? Podríamos enumerar muchas cosas, pero lo más probable son las sectas. Sácale. O sea, toda la acción del demonio, sí, tratando de minimizar la acción de María y tratando de quitarla del punto principal, sabiendo que ella es la madre de Jesús. uh-huh. ¿Sí? La tierra que se abre es la iglesia, una iglesia fundada por Cristo, que en realidad lo que está representando es a nosotros, no la iglesia de institución, sino la iglesia en general, que somos todos los creyentes y todos los que seguimos en fieles a Él. Después de esto, dice en el siguiente capítulo, en el 13, dice que ve una bestia que sube del mar. Cosa curiosa, ya hemos identificado el mar como la política, o sea, el poder civil. Sí. El poder civil, o sea, la política, y que es una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Sí. Y tiene diademas sobre los cuernos. Ahora, la bestia que San Juan ve, es semejante a un leopardo, ¿de acuerdo? Con pies de oso y su boca como la de león. ¿No te parece curioso? Ay, sí, la verdad sí. 3 animales. Pero animales feroces. Que son los mismos que define Daniel en su visión, en una de sus visiones. Daniel, ¿Es oso tigre? Es león, oso, león, y oso leopardo. Y leopardo, perdón. ¿Sí? Entonces Daniel describe esta visión, pero al revés de aquí, porque primero ve una leona erguida sobre 2 patas, no en 4, erguida, muy fuerte, muy fuerte. Después aparece una segunda bestia que es un oso con dientes muy grandes y con garras muy grandes y afiladas, y que es feroz totalmente. Y por último aparece un leopardo, o sea que es más rápido, más feroz
y destroza más personas, más carnes, o sea, destroza carnes. Se han querido hacer muchas interpretaciones de que son imperios, que los imperios que ha habido, personajes, pero Jesús en María Valtorta nos da una explicación que es, a mi modo de ver, es bastante congruente con todo lo que ha pasado. Él dice que la leona es el hombre que él creó, o sea, Adán. Fuerte, o sea, para imponerse incluso a él mismo. Y dice él que tenía alas para que pudiera volar y espaciarse en el cielo de Dios. Pero que la desobediencia, o sea, el pecado, lo convierte en oso. O sea, se transforma, aparece esa segunda bestia que es un oso, que dice que Jesús es feroz, y tiene dientes, colmillos y garras para destrozar, y le es dada la orden de ir y destrozar a sus congéneres. O sea, si la primera bestia era Adán, el oso son los descendientes de Adán. Y la primera víctima de esto es Abel. El primer hombre que toma esta figura de oso sería Caín. Va y mata, destroza a su hermano. Pero sigue diciendo Jesús que la maldad y el pecado lo fueron transformando cada vez más, hasta que llegó a aparecer la tercera bestia, que era un leopardo, que es más feroz, más rápido, y dice Jesús, y le fueron dadas alas de vampiro. Curiosa cuestión, porque ahora va a destrozar con mayor rapidez y con mayor ferocidad a los hombres, pero tiene alas de vampiro. ¿Qué hace el vampiro? Chupa la sangre. Pero este leopardo lo que quiere es chupar la sangre que Cristo nos puso, nos injertó la sangre de Él, sí, del ateísmo. Por lo tanto, si lo vemos así, podemos hablar de que el leopardo, cuando menos el leopardo, coincide con el tiempo posterior a Jesús, porque nos viene a quitar el injerto de sangre que Cristo nos dio. ¿Sí? Bueno. Sí. Y ahora Cristo dice que el oso y el leopardo son el anticristo social. Que ese anticristo social somos todos nosotros. Porque es el hombre contra el hombre que trata de desgarrar, de matar, y ahora no solo de matarlo y de sojuzgarlo, sino trata de convertirlo en un ateo, en un no creyente, en arrancarle lo poco o mucho que tengamos de Cristo. Ese es el anticristo social, que somos todos. ¿Y habrá un anticristo personal? ¿Habrá un anticristo personal? ¿Alguien que se proclame como Cristo? Habrá un anticristo personal que sigue en el Apocalipsis, queda muy claro. Entonces, todo esto de Daniel, bueno, coincide perfectamente con esta bestia que aparece en el Apocalipsis. Después dice, el dragón rojo que apareció en el cielo, o sea, porque del cielo bajó, o sea, era el cielo, ¿sí? Le dio la fuerza y su poder a esta bestia. Ahora, de esa bestia, una de sus cabezas parecía como herida de muerte, y su llaga mortal fue curada, con lo que la tierra quedó totalmente pasmada y se fue atrás de la bestia. Vamos a hacer una pequeña alegoría. El comunismo parecía que había desaparecido después de la perestroika de Gorbachov. Así es. ¿Sí? Pero resurge nuevamente con más fuerza.
Y estamos viendo que todo el mundo va tras él. Ahora, en todo el mundo se están tendiendo hacia seguir al comunismo. Claro. Al dragón rojo. ¿Sí? Al dragón rojo, que a través de esta bestia que él curó, o sea, el comunismo que había aparentemente desaparecido, la bestia, el dragón lo cura y ahora vuelve a aparecer. Bueno, y todos adoraron al dragón que le dio el poder a la bestia, pero también adoraron a la bestia. ¿Qué quiere decir adorar desde el punto de vista de Dios? Pues darle la primacía, ¿no? Darle la prioridad, darle... No, igualdad Considerarlo Dios. Igualdad de obras. Sí. La adoración, desde el punto de vista de Jesús, en la divina voluntad, es igualdad de obras. Entonces, cuando dice que adoraron a la bestia y al dragón, es que todos empezaron a adoptar los pensamientos y las obras de ellos. ¿Sí? Y en este punto, a esa bestia resurgida, de esa cabeza que resurgió, fue la que empezó a blasfemar contra Dios. ¿De acuerdo? Y le fue permitido hacerle guerra a los santos, a todos los fieles, y vencerlos. Y se le dio potestad sobre toda lengua, pueblo y nación. Y esto durante 42 meses, 3 años y medio, otra vez. En la bestia, bueno, después surge otra bestia, pero esa bestia sube de la tierra. La primera bestia subió del mar, la segunda bestia sube de la tierra, y una bestia que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero su lenguaje era como el del dragón. La interpretación te la dejo a ti. No sé, doctor, o sea, su lenguaje es algo que va a parecer como que no, pero finalmente es el mismo dragón. O sea, es el mismo diablo. Es el mismo, va a parecer algo muy bueno, pero es el mismo diablo. Pero vestido con algo que al mundo le parece bueno, porque tiene los 2 cuernos del cordero. O sea, sería el anticristo personal. Sería el anticristo personal. Bueno, piensa, y vamos a dejar que el público que vea esto piense, porque esto es delicado decirlo, pero poco a poco. Bueno, ahora, todos... ¿Y ya apareció el anticristo personal, según las cosas? Públicamente no, todavía no. No, públicamente no. No, pero ya está ahí pululando por ahí, ¿no? Ya. Está quizá ¿cómo diríamos? El predecesor, el que anuncia, ¿sí? El profeta del anticristo. El profeta del anticristo, igual que Juan Bautista fue el que empezó a profetizar y hablar del Mesías. Aquí hay alguien que está hablando de ese anticristo, ¿sí? Bueno. Ahora, todo esto va prácticamente aunado a un poder que le dan a esta bestia, que es un poder de seducción. ¿Sí? Esto es curiosísimo. Un poder de seducción y de hacer milagros. Sí. Bueno, vamos a quedarnos ahí para que no sigamos enredando las cosas. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, a Padre Gobi, la Virgen, sí sabemos quién es Padre Gobi. Sí, el fundador del movimiento sacerdotal mariano. Así es. Ella nos habla mucho de lo que ahora está en boga, el famoso chip. El chip con el que te van a marcar en la frente o en la mano. Y la Virgen dice que el chip en la mano quiere decir que tú adoptes las obras del otro, de la bestia. Y el chip en la frente, que adoptes las ideas de la bestia.
O sea, adorar a la bestia, porque ahora vamos a tener igualdad de actos. Porque si pienso y actúo igual que la bestia, voy a tener los mismos actos que él. ¿Sí? O sea, me voy a parecer a él, que se entienda, no yo, ¿verdad? Se va a parecer la persona al diablo en sus malas obras, en sus malos comportamientos, en su descaro, en su forma grotesca de presentar la mentira, ¿verdad? Que como mezclada con la verdad, así como estamos ahorita. Así es. Y luego nada más da un dato que el nombre de la bestia, tiene un número que es 666. Bueno, nos brincamos hasta el papá. ¿Y cuál es para usted el significado del 666? Casi perfecto, pero no es perfecto. Casi perfecto, pero no es perfecto. Perfecto. Sería el doble del 333. El engañoso. Por eso, el 333 es Dios, es la Trinidad. Sí. El 666 sería como el doble, el que se monta sobre el nombre perfecto de Dios. Wow. Ahora, León XIII, o sea, en 1884, y en una fecha muy especial, que es el 13 de octubre. ¿Qué te dice esa fecha, 13 de octubre? Pues es la última aparición de Nuestra Señora de Fátima y del secreto de Fátima. Aparición. Bueno, del secreto que tiene 3 partes, porque no son 3 secretos, sino es un secreto que tiene 3 partes. Así es. Entonces, el 13 de octubre de 1884, él tiene una visión. Y en esa visión, él ve, o sea, escucha más bien, una conversación entre Dios y el demonio. Pues. Y el demonio le dice a Dios que en 100 años, si le dieran 100 años, él acabaría con el mundo, o sea, se apoderaría del mundo. Híjole. Y entonces se oye la voz del Padre que le dice, de acuerdo, tiene 100 años. Algunas personas dicen que era 75 años lo que pide el demonio y que Dios le dice, bueno, te doy 100, o sea, como diciendo, te doy 25 más. No importa, el caso es que fueron 100 años para que termine el plazo para que el demonio se proclame prácticamente como el vencedor de esto. Si estamos en 1884, ¿cuándo serán los 100 años? 1994. Uh-huh. Pero ya pasó. Ya pasó. ¿Y? Y no pasó lo que él quería. Porque siempre hay un resto fiel. ¿No? Hay un resto fiel. Sí, pero el mundo ya es de él. Desde antes, doctor, del 1994. Eso, pero ya lo tiene en sus manos. Sí. Todo mundo acepta, todo mundo adora a la bestia. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos pensamientos y las mismas obras. Todo el mundo está de acuerdo, tolera todo lo que es anti-evangélico, anti-Dios. Todo el mundo tolera, vamos a hablar de cosas muy naturales, como la ideología de género. Ahora se toma como normal. Sí, claro. Nadie lo ve ya como anormal, uno que otro. Pero acuérdate que siempre hay la excepción que confirma la regla. Sí, sí. Entonces ya lo vemos como normal. Vemos como normal el adulterio y hasta lo incentivamos. O sea, en el sentido de decir, mi hijo, mi hija está muy joven, fracasó en esta unión, pues es justo que rehaga su vida. Ahora el aborto está en boga y hay movimientos muy grandes sociales en pro del aborto. También hay el movimiento en contra, pero como que es una abrumadora mayoría la que está a favor del aborto. Y eso también lo vemos a nivel mundial, no nada más aquí en México. Y así por el estilo. Así que realmente estamos prácticamente en ese punto de aceptar las ideas y las obras del otro. O sea, ¿qué estamos haciendo? Adorando a la bestia. Adorando a la bestia.
Quizá no en el sentido, con todos mis sentidos, pero sí con una efectividad total de una adoración al demonio. Bueno. Es decir, no con una conciencia 100% de todos, pero una conciencia bastante de muchos que sí y de otros que no están formados, entonces pues el diablo los agarra y ya no salen de ahí. Es la conciencia de oponerse a Dios, porque hasta los ateos están de acuerdo en que esa religión y esos tabús religiosos no oprimen al hombre. Y ahora viene esta liberación en donde se está viendo lo que es realmente prácticamente lo mejor para el hombre. Y el hombre quiere cambiar las reglas que Dios puso. Ahora quiere que Dios se adecue a las reglas del hombre. Eso lo vemos con la idea de que la iglesia se tiene que modernizar. Y es lo que estamos viendo, ya no hablemos de específico de qué. Bueno. Al término de esta visión, él pone una oración, o sea, escribe una oración en que es una imploración a San Miguel Arcángel para que nos defienda. Y deja dicho que se diga después de cada misa, cosa que se llevó a cabo durante muy poquito tiempo y luego se quita. Sí. ¿Razones para quitarse? ¿Quién sabe? Pues el diablo mismo. Pero no nos metamos en eso. Ahora, en León XIII dice que esta invocación a San Miguel la había añadido contra la amenaza de la francmasonería. Ya directo, así lo dijo, la francmasonería es contra quien nos debe defender San Miguel Arcángel. ¿Qué nos está indicando? Que el demonio usa un disfraz humano que se llama francmasonería para atacar al plan de Dios. A partir de 1960, o sea, prácticamente esto empieza a decaer, ¿sí? Empieza a decaer, empieza a haber cambios, empieza a haber cosas que se van quitando, cosas que se van añadiendo, cosas que se van permitiendo y ha ido progresando hasta la actualidad. ¿Qué más sigue de todo esto? Bueno, vamos a la Virgen la aparición de la Virgen de la Salette. Quiero aclarar que son pequeños puntos lo que estamos mencionando. No estamos queriendo hacer definir o aclarar tanto las profecías como el Apocalipsis. Simplemente son puntos que son esenciales para ir entendiendo lo que está pasando. Bueno, en la Salette, o sea, Melania, una pastorcita, Melania Calvat, y otro niño, no me acuerdo el nombre de él. Maximino Melania Calvat. Correcto, entonces Maximino, y se les aparece la Virgen, y les da un terrible mensaje. Terrible. Que lo vamos a concretar en la apostasía de la Iglesia, en que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Ahora, de esta, Juan Pablo II habla de esta profecía como la reina de las profecías. O sea, aquí en esta aparición, la Virgen nos dice que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. ¿De acuerdo? Así que, sí. Y es una aparición que está aprobada por la Iglesia, y como decíamos, que Juan Pablo II la nombró como la reina de las profecías, ¿sí? Sí. Y fueron aprobadas por Pío IX. Bueno. Denuncia ahí en estos mensajes, denuncia a los malos sacerdotes, llama a los apóstoles de los últimos tiempos y detalla un momento crucial en la historia
de un eclipse de la verdadera iglesia. Esto es que habrá una iglesia falsa que será visible y una iglesia verdadera que será oculta. O sea, es la impostura del anticristo. ¿Sí? Qué raro que el nuevo orden mundial nos está hablando de un solo gobierno, de una sola iglesia, ¿sí? Ya no la iglesia católica, sino una sola iglesia. Que será probablemente una impostura en donde todas las iglesias serán iguales, en donde todas las ideas, todos los personajes o todos los dioses serán lo mismo, ¿sí? Prácticamente. Bueno, nos habla de algo que es también tremendo, que es esa apostasía final, es cuando vean que se pone en el trono, se pone la abominación de la desolación. Y bueno, ¿qué será eso de abominación de la desolación? No es más que la adoración de ídolos en el lugar santo. La adoración de ídolos en el pleno trono de Dios en la tierra, que sería en el Vaticano. Ya mejor ni le quiero preguntar. Y yo no quiero contestar. Ya, continuemos, ya dijo ya. Esto que todo el mundo, el que escuche, entienda, como dice este señor, el que lea, entienda. Uh-huh. O sea que estamos ya viviendo esto, lo estamos viviendo. Así es. Y luego también habló de dos papas que no se sabrá cuál es el verdadero papa. Y que habrá un tiempo en que el santo sacrificio será totalmente abolido, suprimido de las iglesias, ¿sí? Así que bueno, esa es la Salet. Nos brincamos hasta Fátima. Yo quisiera agregar algo de la Salet. Sí. La Salet está prediciendo la invasión a Europa de las tropas, o sea, la guerra en Europa, y está haciendo ver que las tropas rojas del maligno entrarán a Italia, Francia y España. De alguna forma te hace ver cómo ese comunismo va a avanzar. Perdón, pero no digas va. Ya avanzó. Ya avanzó. Ya se adueñó de Europa. Yo lo que te puedo decir es que de España ya está Franco totalmente establecido. O sea, en el principio, pero ya está como en la cúspide del poder. ¿Qué sigue? Lo primero que siguió fue la venganza contra Franco. Sí, por eso decía el Escorial, de la tumba del Escorial, y destruir la cruz del Escorial y el mausoleo y todo lo que había. Pero fue una venganza contra Franco. O sea, así directo contra un defensor de la fe. Bueno, entonces sigue Fátima y la primera aparición es un 13 de mayo de 1917 a 3 pastorcitos, ¿sí? 3 pastorcitos y vámonos rápidamente, o sea, a los secretos, porque ese es como el punto que queremos tocar. Tratar. En el primer secreto, ¿de qué nos habla? Nos pide la consagración de Rusia. A su Inmaculado Corazón y la consagración nuestra, todos la comunión reparadora, ¿no? De los sábados, de los 5 primeros sábados del año. Pero el punto que yo quiero enfatizar, porque es como el tema que estamos abarcando, es la consagración de Rusia al Sagrado Corazón de María ¿Sí? Inmaculada. Bueno, sí. Una petición que nunca se llevó a cabo. No como la Virgen lo pidió. Por eso, nunca se llevó a cabo. Porque la petición era que el Papa, en unión con todos los obispos del mundo, llevara a cabo específicamente la consagración de Rusia. Y ella dice que si lo hacen, Rusia no esparcirá sus errores. No hablemos de país,
hablemos del régimen Comunista. político que tenían. Estaba el comunismo, el socialismo, ¿sí? Que para efecto sería lo mismo. Y que para prevenir todo esto, bueno, aparte pide que esta reparación, la comunión reparadora, ¿sí? Es el hecho también de que se evite la Primera Guerra Mundial. Digo, la Segunda Guerra Mundial. La segunda. Que si no se lleva a cabo, bueno, vendrá un problema muy grande, que es esta Segunda Guerra, y que habrá un anuncio para que aparezca, que es la aurora boreal que se vio en toda Europa. ¿De acuerdo? Bueno. Sí. Vamos al punto final, o sea, el tercer secreto de Fátima. El tercer secreto de Fátima aparentemente ya se dijo, o sea, se abrió que en 2000. En el año 2000. Pero en donde prácticamente se da a entender que el ataque al Santo Padre fue el ataque a Juan Pablo II, pero en aquella profecía decía que era muerto, y San Juan Pablo II no fue muerto. En fin, el mismo cardenal Ratzinger, que después es elegido como Papa Benedicto XVI, él dice que si pensamos que el anuncio profético de Fátima es en tiempos pasados, nos equivocamos, porque esto abarca también el futuro. Y entonces le preguntan que por qué él asintió en lo que se decía de Fátima, y dijo que el cardenal Sodano les torció la mano. ¿Te acuerdas? Esa frase. No, y además dijo, el mensaje de Fátima no ha terminado. Así es. Pertenece también al futuro, ¿no? Sí. Luego, prácticamente, ¿cómo lo diríamos? Se reaparece en Tui, ¿sí? Y se le aparece también a Sor Lucía. Y dice que no se llevó a cabo la consagración como ella lo pidió. Simples cosas así, ¿cómo diríamos? En pequeñas capsulitas. Prácticamente lo que nos vino a pedir es: conságrenme a Rusia, a mi corazón, porque va a haber, si no la consagran, va a haber un grave problema, va a haber guerra, y el comunismo va a invadir con sus ideas y con sus obras a todo el mundo. Bueno, vamos a dejar ahí así y nos vamos a María Valtorta. María Valtorta tiene una visión muy curiosa, que dice que ve una pelota roja que empieza a inflarse, a crecer, hasta que llega a un tamaño descomunal, y de repente explota esa pelota, y los pedazos de esa pelota caen por todo el mundo. Entonces ella piensa que es la bomba atómica. O sea, esto fue en 1944, entonces está en los cuadernos. Entonces Jesús le dice: no es la atómica, sino que es algo peor. Ojo con lo que está diciendo Jesús. Es el comunismo, que crece y que terminará con explotar sobre todo el mundo, devastando iglesias, pueblos, todo. O sea, es Jesús diciéndole a ella que es el comunismo el que va a devastar al mundo entero. Y luego le dice: no te digo cuándo sucederá. ¿Sí? No, pues ya para qué. Pero le dice que es necesario alejar lo más posible esto, y que para eso se necesita la oración, se necesita la conversión. Así que esto es necesario para que su misericordia se vea como forzada a intervenir
y mitigar un poco todo esto, ¿sí? Ahora, de repente, en ese mismo diálogo que tiene con ella, le dice: te recuerdo una visión que te hice ver de bandadas de aviones negros y la gente que huía gritando: son rusos, nos asesinan, nos devastan todo y todos. Son rusos, o sea, Son rusos. comunistas. Creo que con esto, más pequeñas cápsulas que parece como muy revueltito, pero no era intención entrar en detalle, sino mostrar nada más los puntos que nos llevan a esto. Y entonces, María Valtorta le hace un ofrecimiento a Jesús, le hace un ofrecimiento de su vida para que esto no suceda. Y, sin embargo, Jesús le dice: no es posible evitarlo. Nada detendrá el veneno que el dragón difunde antes de ir adelante y triunfar. O sea, creo que es así totalmente demoledora. No es posible evitarlo. Bueno. Sí, no es posible evitarlo. Bueno, ahora, en Luisa Picarreta, esta revelación de la divina voluntad, Jesús le da muchas profecías, vamos a decirlo así, de castigos que vendrán en el futuro. Sí. Y cosa curiosa, Luisa asocia mucho de esta trama de castigos con el comunismo y con la masonería. En el libro 11, la lectura 95, dice Luisa: y mientras esto decía, o sea, Jesús, me hacía oír todos los males que están maquinando los masones en contra de la humanidad. ¿Más claro? Ni el agua. En el libro 12, la lectura 77, nos dice: oh, cuántas máscaras vestidas de sacerdotes. Las quiero quitar antes de que surja la persecución a mi iglesia y las revoluciones. Tal vez se conviertan en el momento de la muerte. De otra manera, si las dejo, estas máscaras en la persecución se las quitarán. Se unirán a los sectarios igual a masones. O sea, es sinónimo, ¿sí? Y serán los más fieros enemigos de la iglesia y su salvación resultará aún más difícil. En el libro 14, la lectura 9, también dice: se veían los jefes sectarios que, cansados de esperar, de maldecir contra la iglesia, o querían ser dejados libres para iniciar luchas sangrientas contra ella, o bien se querían retirar de gobernar. ¿Sí? En el libro 1 dice, en el libro 11 dice: estaban tan inflados de ellos mismos, está hablando de diputados y de personajes que están... Gobernantes, que daban piedad, pero lo que más me impresionó fue el ver que estos tales, casi todos eran sectarios, almas vendidas al demonio. Qué tristes tiempos. Parecía que propiamente reinaba el reino satánico y su confianza, en vez de ponerla en Dios, la ponían en el demonio. En fin, creo que con esto terminaríamos esta como pequeño preámbulo de lo que es, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, que es la total dominación por el comunismo. Y que el comunismo parte de la masonería, y la masonería es la iglesia de Satanás.
Jesús dice que la masonería es la sinagoga de Satanás. ¿Qué es lo que pretende? Quitar a Cristo de este mundo. ¿Y dominar? Yo no difiero de ti. Cristo en este mundo prácticamente ya casi no existe. En ningún lado. Los católicos aplauden todo lo que se está planteando en la actualidad. Es un pequeño grupito que se opone. Siempre habrá ese resto fiel. Siempre habrá esa parte de las personas que quieran luchar contra todo esto. Y qué bueno que haya eso, pero de todas maneras no será posible evitarlo. ¿Sí? No será posible evitarlo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está prácticamente llevándose a cabo ahorita? La pelea ya casi, aparentemente el demonio piensa que ya la tiene ganada. Sí, claro. O sea, faltan un pequeño número de personas, él se restó fiel, pero no contaba con la aparición, no aparición, sino con la decisión de Dios de volver a dar su voluntad al hombre. Y la divina voluntad dada al hombre es el arma mortal contra el demonio. Es lo que lo va a vencer. Pero esta divina voluntad necesita ese primero ser conocida. O sea, extender el conocimiento de que existe, qué es lo que pasa cuando la divina voluntad actúa en el hombre, qué es lo que sucede en el mundo del mal cuando esto está ya en práctica, qué le pasa a Dios cuando el hombre vive nuevamente en su voluntad y por último, qué le pasa al hombre cuando vive en su voluntad. En pocas palabras, si la vida divina, la voluntad divina llega a morar en un alma, lo primero que esa alma debe entender es que es la vida divina que se repite a través de ella, se biloca, se multiplica. ¿Y qué es lo que la vida divina quiere? La conversión de todos los hombres y sobre todo la conversión de los malos. Sí, porque los buenos ahí están. Así es. Dice, yo no vine por los buenos, vine por los enfermos. Los pecadores. Por los pecadores. Entonces, toda la acción de este grupo de personas, de este resto fiel, debe estar encaminado primero a reparar a Jesús, a reparar a la divinidad por todas las ofensas, por todas las negaciones, por todo lo malo que se hace. Sí. Porque Jesús sigue sufriendo por todo esto que se hace. Hay que repararlo. Ah. ¿Y cuál es la verdadera reparación? ¿Qué quiere Jesús? Que tú vayas y lo consueles, que te vuelvas la Verónica, que le pongas una toallita en la cara para que secarle el sudor, secarle la sangre. ¿Eso querrá? Que llegues a cargar junto con él la cruz, como el Cirineo. ¿Eso querrá? No, él quiere almas, porque por eso fue que estuvo sufriendo. Y eso es lo que él desea, y esa es la mejor reparación que podemos darle, almas. Y gente que se cambie, que se convierta, que se confiese, que comulgue, que deje de pecar, que cumpla los mandamientos y que no solamente vive en un estado de gracia, sino que empiece a vivir la divina voluntad y que la viva. Mira, yo diría que para los malos que se conviertan. Listo. Que dejen de pecar. Punto. Así es. Para los buenos, para los que todavía ese resto fiel que todavía cree, se acerca, quiere con Dios, yo lo que digo es, Jesús quiere que se acerquen a recibir este gran don de la divina voluntad. Este gran don que es el don de los dones y que es tener a Dios en ti con todo su poder, con toda su capacidad para poder convertir tanto a los malos y tratar de convencer a los buenos
de entrar en este mundo de la divina voluntad. O sea, la parte de la santidad humana que se ha practicado hasta el día de hoy, que es a través de las virtudes, ¿es buena? Sí, pero no es la parte decisiva, la parte final que va a poner término a todo esto, sino es la misma vida divina a través de la criatura, obrando juntos, la que va a vencer a este enemigo. Tenemos prácticamente marcado el tiempo de este flagelo, 3 años y medio. Hoy sí, y estamos apenas empezando. Entonces, va a ser una época muy difícil. Jesús nos vaticina que la iglesia será otra vez perseguida. Perseguida. No tanto la iglesia, bueno, la iglesia que somos nosotros, será martirizada, que el sacrificio, o sea, la Eucaristía, la misa, será abolida y quedará en algunos lugares, pero oculta. ¿Sí? Sí. En fin, tenemos un panorama muy, muy, muy difícil. Muy. Habrá hambruna, habrá carencia de todo. ¿Por qué? Porque tú, como fiel, eres enemiga del dragón y de la bestia. Y además, al ser hacer parte del estirpe de la Virgen, con la cual ella va a pisar la cabeza del demonio con su talón, pues entonces al ser parte de eso, es a quien va a perseguir, porque la Virgen no la va a tocar. O sea, nosotros somos la carne de cañón de la Virgen, gracias a Dios, ¿verdad? Pero la verdad es que en nosotros se cumple la profecía. La profecía de que se aleja de la Virgen y se va en contra del estirpe de la Virgen. Y lo que dice el Génesis, ¿no? Uh-huh. Lo que dice el Génesis. O sea, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Y tú le aplastarás la cabeza con el talón, ¿verdad? Bueno, pues este es el panorama, Ceci. Pues bastante difícil, doctor. Sí, mucho que trabajar. Pero desafortunadamente la gente no lo cree. No lo cree. O sea, viéndolo así abiertamente, no. La gente piensa que todo esto son fantasías. Son cosas totalmente ideas, invenciones, en fin, no lo cree. No lo cree. Ahora, doctor, algo que es muy importante es que sepa nuestra audiencia que nosotros, en base a lo que estamos dialogando en este programa y que yo le hemos dialogado desde el programa pasado, queremos invitarlos a todos en 5 sesiones que empezarán a partir del martes que entra, que es, por favor, ahorita le digo qué día es exactamente, porque hoy estamos a 8, sería el martes 13 de octubre, Día de la Virgen de Fátima. Vamos a empezar a las 8 de la noche, 5 sesiones cada martes en vivo, para el que se quiera unir, en donde vamos a hablar de 5 temas fundamentales, cuyo objetivo está precisamente en ayudar a nuestro Señor a convertir a los malos, a dejar el pecado para aquellos que viven en pecado y que, queriendo ser parte del resto fiel, tienen que dejar el pecado, y tenemos que dejar el pecado todos. Y la otra parte que se refiere a la conversión de los pecadores, lo que tanto luchó la Virgen con el mensaje de Fátima, la conversión de los pobres pecadores, porque solamente así, y los que el resto fiel viva ya en la divina voluntad, para que seamos esos soles, esos cristos que van a frenar el poder del anticristo, porque esa es la batalla. La batalla no la va a hacer el anticristo entre seres humanos de un crecimiento espiritual mínimo, ¿no? O sea, que él dice, pues esos son ratones, ¿no? No son enemigos. Tiene que haber personas que tengan un gran nivel espiritual, y esa es la invitación, a tener un gran nivel espiritual, para que entonces el enemigo pueda tener esa batalla, y esa batalla la ganen el resto fiel, la ganemos el resto fiel, y de esa forma San Miguel Arcángel pueda combatir con nosotros. Así es. Una cosa nada más agregada, Ceci. Sí. Dicho así, suena como algo amedrentador el hecho de pelearnos contra el demonio, ¿sí? Porque siempre hemos tenido la idea de que el demonio es superior. Siempre hemos tenido la idea de que el demonio es poderosísimo.
Y estoy de acuerdo, o sea, es poderoso a la criatura, en contra de la criatura. Pero cuando la criatura se convierte en el hombre verdadero, que el hombre verdadero es a imagen y semejanza de Jesús, o sea, tener a Jesús en uno, fundido en uno, el demonio no es más que una pequeña hormiga. Así es. Y dicho por Jesús, no es dicho por nadie humano, sino dicho por Jesús. Hay que despreciarlo totalmente, nunca tenerle miedo, siempre enfrentarlo con la firme decisión de vencerlo. Y eso lo hace huir. No resiste que una criatura que él cree inferior se le enfrente y con la firme convicción de que lo va a vencer. Así que, o sea, esto que dijiste, sí es una batalla, sí, es una batalla muy dispareja, muy dispareja. Es el verdadero hombre que tiene a Jesús en él, fundido en él, contra una hormiga. ¿Se entiende? Sí. Contra una hormiga. Yo sé que para todas las personas o incluso los consagrados que tienen la idea del demonio como un ser superior, con esto van a decir que estamos totalmente equivocados, que hay errores teológicos, que hay mil cosas así raras. Pero son palabras de Jesús, no son palabras mías, ¿no? Además, la Virgen lo ha dicho en todos sus mensajes. O sea, ¿a qué le tiramos? Yo creo que en este momento ya tenemos la suficiente criterio como para poder escuchar el mensaje de la Virgen. El mismo Benedicto XVI nos dejó que nosotros podemos escuchar el mensaje de la Virgen y podemos llevar, mientras no contradiga el Evangelio, llevar a la plenitud de la comprensión de la verdad del Evangelio. Pues ahí está el Apocalipsis, ni modo que pensemos que no nos va a pasar nada, que todo está bien, pues el Señor nos ha dicho y nos ha predicho 40,000 veces. La Virgen, igual, el movimiento sacerdotal mariano que está aprobado por la Virgen Santísima y por nuestra iglesia, digo obviamente por la Virgen, pero quiero decir por nuestra iglesia, es un movimiento que, o sea, el libro azul que todos conocemos es un libro que tiene todas estas profecías. Todas estas profecías. Y su santidad San Juan Pablo II recibió a Stefano Gobi en el Vaticano, formó parte del movimiento sacerdotal mariano y lo impulsó a que los sacerdotes tuvieran y conocieran todo esto. Nada más que el padre Stefano Gobi tenía la profecía para los años 2000 y esto no ha ocurrido. Han pasado 20 años que equivalen a lo que la extensión de misericordia de Dios al ser humano, ya que la iglesia no le dio a conocer el secreto de Fátima como la Virgen se lo pidió. Se lo pidió a Lucía y se lo pidió a los santos padres. El secreto de Fátima aún no lo conocemos. Conocemos la visión del secreto que en el año 2000 se dio a conocer, pero no conocemos el texto del secreto. No lo conocemos. Bueno. El mismo Alí Akka lo dijo, ¿verdad? Porque Alí Akka recibió de parte de San Juan Pablo II la lectura del secreto de Fátima. Por eso, pero en realidad, o sea, estamos hablando de algo, de un secreto a voces. Sí. De personas que supuestamente leyeron esta interpretación y que lo han de alguna manera divulgado, en donde se dice abiertamente que esto es la gran apostasía. Sí, es la apostasía universal. No quien tenga duda de que es la apostasía universal, pues vive en un mundo de juguete. Pero, o sea, la verdad, o sea, tenemos la apostasía hasta en nuestras propias casas. Todo está admitido, todo, hasta el aborto, todo, las relaciones sexuales antes del matrimonio, la vida sin matrimonio, el divorcio, el adulterio, los niños, toda la corrupción de la inocencia de los niños, el jugar con los clones. O sea, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Perdonen ustedes. ¿No? O sea, el Señor nos redimió, decía una amiga mía, Ceci, pero ¿por qué si el Señor nos redimió? Porque nosotros tenemos libertad y nosotros no hemos querido cambiar. Por eso, pero fíjate que eso que estás diciendo ahorita, eso es lo que todo el mundo quisiera, que Dios nos convirtiera. Y entonces lo que Dios tendría sería un ejército de títeres, no personas libres
con las cuales pudiera entablar una relación real de amor. Tendría simples títeres, simples muñecos. No queremos pelear, nos enfrentamos a los males y en un momento dado, o sea, temblamos y todo, pero no quiero poner de mi parte, quiero que me lo hagan, quiero que me lo quiten, quiero que me curen, que me sanen. Ese es el problema. Y aparte, esto que tú dijiste hace ratito es muy, muy entendible. Estás hablando de que desde 2000, o sea que han pasado 20 años de esto y no se ha visto. Esto coincide con las palabras de Jesús. Yo acortaré aquellos tiempos, porque si no, hasta mis elegidos Crecerían. Uh-huh. O sea que el hecho de acortar esos tiempos es el tiempo de castigo se ha ido haciendo más corto. Pero de que no se puede evitar, ya lo dijo Jesús. No se va a poder evitar. De hecho, Juan Pablo II, cuando en Fulda, Alemania, le preguntaron sobre el secreto de Fátima y su contenido, dijo que era inevitable, que que rezáramos, que todo conocimiento correspondía a una responsabilidad, que rezáramos el rosario, que no pidiéramos más y que fuéramos, que cambiáramos nuestra vida, porque no era posible evitarlo. Podría ser disminuido, pero no podrá ser evitado. Rezar el rosario, se es muy asiduos al rezo del Santo Rosario y a la devoción a la Santísima Virgen, en pocas o más palabras. O sea, y ahora la propuesta es: entra a vivir en mi voluntad. O sea, no se te olvide, no dejes eso atrás, porque estás dejando lo más importante por lo menos. Claro. No es que lo que dijiste no sea válido. No es que no sirva, sirve. Pero ante esto, o sea, puesto en un ejemplo, es un rifle contra una bomba. Claro. ¿Sí? Claro, doctor, tiene toda la razón. Entonces, el punto principal es, ojalá que se pueda motivar todas las personas a conocer lo que es la divina voluntad. No lo crean, o sea, no lo crean por alguien que habla. Lean, entérense. Si no les gusta, de acuerdo, no hay problema. Pero cuando menos atrévanse a leer, atrévanse a conocer, tengan el valor de ser católicos. Tengan el valor de pelear por un Dios que es su Dios. ¿Aman mucho a Jesús? Bueno, pues vamos a arriesgar algo por Jesús. No es de palabra, no es encerrarte en tu casa, a orar al modo como oramos. Es salir fuera, pero no en forma física, sino en forma espiritual, para tratar de que todo el poder, toda la potencia de la divina voluntad que emana de ti por tus actos, actúe en todo el mundo, actúe en todas las personas y les dé la luz y la fuerza necesaria, el conocimiento necesario para entender que están mal. Ese es el punto. Que todas esas personas que se forman para ver un desfile del LGTB, XZYWK, o sea, por favor, que no aplaudan. Da tristeza. Horror, doctor. Inmenso ver a familias con niños aplaudiendo. Da horror, esto es horror, ver a toda esa horda, ¿cómo se que dije horda? De mujeres vestidas y no vestidas, sino enarbolando la bandera del aborto. Que uno dice, bueno, pero ¿de dónde? ¿De dónde sale eso? Y lo vemos como si nada. Incluso quizá hasta coincidamos con sus ideas. Se habla tanto de la libertad de la mujer, del feminismo, de todo. Perdón, la mujer no fue hecha para pelearse contra el hombre. No. La mujer no fue hecha para hacer lo que el hombre hace. La mujer fue hecha para hacer lo que el hombre no puede hacer. Claro. Ese es el punto. Y todo eso es lo que aceptamos. Todo eso es lo que estamos de acuerdo con eso y lo proponemos como idea magnífica.
Entonces el punto es entender que existe un Dios, entender que somos criaturas, entender que Dios es el que tiene la última palabra con nosotros y que esa última palabra es la divina voluntad. Muy bien, doctor, esa es la invitación para que conozcan más de la divina voluntad, sepamos los temas, vamos a tratar temas básicos, estas 5 sesiones, y el objetivo es motivar a nuestra audiencia a que empiece a leer de la divina voluntad y a conocer de la divina voluntad para poder derrotar el mal y que llegue el reino de Cristo a la tierra a la brevedad, y que esta lucha que estamos teniendo, esta gran batalla, sea una batalla ya vencida. O sea, que nosotros ya la venzamos con la fuerza y el poder de Jesucristo en nosotros. Ojalá así sea, ¿verdad? Vamos a hacerles la invitación. Acuérdate, el martes 13 de octubre vamos a tener a las 8 de la noche en vivo esta sesión. Van a ser 5 sesiones para que nos acompañes en ellas. Esto sustituiría al programa semanal. Decidimos hacer estas 5 sesiones con la finalidad de invitar a toda nuestra audiencia a vivir la divina voluntad y, por tanto, dejar el pecado. Así es. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima. Hasta la próxima.